Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar aquí, por estar presente, por cuestionaros, por cuestionarnos, por aprender, por estar dispuestos a hacer cositas, a preguntarnos, por estar dispuestos a equivocarse, que está genial, porque la diferencia entre estar dispuesto a equivocarse y la obcecación es importante, porque cuando no estamos dispuestos a nada, o a reconocer que nos hemos equivocado, incluso a tomar el paso y equivocarnos, pues entonces la cosa cambia porque nos hacemos un poco cuadriculados. Entonces, estar dispuestos a revolcarse, como esa carta que le escribí a los hijos que nunca tuve, ¿qué les recomendarías? Revuélcate, hijo, hija, revuélcate. Y quiérete y aprende, porque aprendidos, estamos pocos. Es más, cada día descubrimos cosas nuevas. Hoy tenemos un tema que lo he titulado La piedra del destino, y aunque os suene paradójico y que tenga que ver con noticias de cosas que pasan en el mundo, no son con noticias, con cosas que pasan en el mundo, que son extractos, porque si te pones a sacar, pues esto no tendría fin, pero hoy me ha apetecido hacerlo para revisar unas cuantas cosas que tienen que ver con la conciencia, con nosotros, con el mundo, con qué hacemos. Todos podemos estar en ese lugar, con las visiones fantásticas que tiene y que nos cuentan, porque al final en el mundo de la meditación y de la espiritualidad hay mucha ideología, hay mucha propaganda, hay mucho de todo. A ver si os creéis que no, hay sobre todo hay eso. Donde no hay es en el silencio, y sobre todo en gente que no vende. Que no vende me refiero a que no son los súper famosos que salen en todas partes. Es más, es conveniente a veces morir. Sí, morir, porque cada uno muere como de repente los demás descubren algo, y quizás porque está muerto o muerta, pues entonces ya se le puede decir, pues es fantástico, porque como ya no va a hablar y solo va a hablar a través de vídeos o escritos que tenga, pues como que la cosa es, al ser humano nos cuesta menos. Y vamos a revisar un montón de cosas que tienen que ver con qué es la libertad en muchos continentes. Otra vez de nuevo, con qué viene con la inteligencia artificial, muy brevemente. Lo de la libertad es genial porque el premio se lo va a llevar Francia hoy. Francia, ese país que todos creen, la libertad, fraternidad, igualdad, mucho queso, mucho vino, pero la realidad es muy distinta. Y me llama la atención que sea en Europa. También voy a hablar hoy de la India. Esa India, pues que solo he oído hablar desde un lugar abierto y sin miedo a muy pocas personas, como son Krishnamurti, hindú, y como son Anthony de Melo, hindú. Porque aquí lo que hay es mucho miedo escondido, mucha parafernalia, mucho fular, mucho... Es el país del espíritu, del karma y de estas cosas. En la India nació todo y estas cosas, y la verdad es que a veces es agotador. Por lo menos a mí me parece agotador. Entonces quiero revisar algunas cositas que son importantes. Y luego voy a terminar, como no podría ser de otra manera, en este audio vídeo de hoy, que va a parecer un poquito, pero no es así, el hola, el hello. Ya quisiera yo que el hola dijese alguna de las cosas que decimos aquí. Sería el super hola, que tiene que ver con una coronación. Sí, existen las coronaciones. Igual que en la India existen otras cosas, en Europa existen las coronaciones de los reyes. Cosa que me tiene, la verdad, hace años ya bastante confundido. No me tiene nada confundido, lo tengo más claro que el agua. Así que vamos a empezar con la película. Abrimos el hola. Y lo primero que revisamos es lo siguiente. El CEO de IBM, en unas declaraciones de hace muy poquito, dice que él ve posible, muy factible, que dentro de poquito el 30% de sus empleados sean sustituidos. Esto es un eufemismo. Eufemismo significa que quiero decir otra cosa en realidad, pero suena distinto, ¿no? O sea, que los va a mandar a su casa, no se van a quedar trabajando, van a ser sustituidos, objetos, el ser humano como objeto, porque esto es así, más allá de que nos cuenten, no, entornos favorables de vida, de trabajo, olvidaros de rollos. Esto es utilitario total.
van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Lo gracioso de esto es que los que se consideraban intocables, por ejemplo, ingenieros de computación, estos que exigían, en inglés se llaman perks, quiero una habitación con vistas, como la película en Florencia, quiero trabajar y que haya perfume de rosa, de jazmín, quiero que en lugar de agua haya jugo de boniato con verde, alguita depurada con agua de 10 pavos la botella. Esto ocurría y ocurre un poquito todavía, esto es así, yo no conozco esto. Estoy exagerando un poquito, pero tampoco estoy muy lejos de la realidad, esto y más cosas que existen. Entonces, claro, eso es importante para que el mundo, nosotros, las personas, sin diferencia de color, sin diferencia de género, sin diferencia de nada, somos personas. Igual es una persona de la India que uno de Estados Unidos, que uno de Francia, somos personas. De Venezuela, de Argentina, somos personas. No, somos personas. Yo esto todavía no lo acabo de entender. Entonces esto pone nerviosa a mucha gente, primero, porque va a afectar brutalmente, y segundo, va a afectar a los que se consideraban intocables. Por ejemplo, grandes directivos y estas cosas. La cuestión en sí, y aquí va a venir la parte retorcida, es que vamos a ver en directo lo que es el poder. ¿Y qué es el poder? El poder de la economía dictaría que no hace falta tener un consejo de nada, de pensadores, de gurús, de Illuminati, como hay en todas partes del mundo, porque una inteligencia artificial, no 20, una inteligencia artificial va a poder gestionar todo eso de manera fantástica, es decir, racional, es decir, sin afecto de las emociones. Ya sabéis que los grandes gurús, los grandes consejeros, los grandes empresarios, emprendedores hablan de que la emoción no es buena para la empresa, pero eso se lo aplican a los demás, a los de abajo, a ellos no. Eso también os lo digo yo, a ellos no. Entonces, claro, vamos a ver en directo lo que es el poder. Es decir, uno podría tener una multinacional gestionada por una sola persona, sinceramente, inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿Para qué tener 70 consejeros? ¿Para qué tener 70 secretarias de consejeros o secretarios? Cuando tienes el chatbot este que se llame, que te hace las cartas. Además, de película. Hará falta mano de obra en otras cosas. Entonces, esto va a poner nervioso a mucha gente. Y aquí va a haber un reajuste de poder importante, lo vamos a ver muy pronto, muy pronto. Va a empezar por países dictatoriales comunistas, como China, es el que va más avanzado, y luego países supuestamente, digo supuestamente, democráticos, que ya veremos que no son democráticos, como Europa y Estados Unidos, van a intentar colarlo. Y va a haber un reajuste de poder total. El pato los vamos a pagar los de siempre, la gente común. Y vamos a tener que buscar nuevas alternativas, que a alguien se le ocurrirá alguna, de trabajo. Lo que ocurre que ya el conocimiento, la economía de la atención, todas estas mamarrachadas que nos han contado siempre, que eran para el control, pero van a importar poco, porque al final lo que vas a tener que saber es cosas que hemos olvidado, cómo criar un campo, cómo cultivar patatas, cómo cultivar conejos, lechugas, vegetales, para vivir. O simplemente hacer un cursito, que también hay cursitos, en Europa hay muchos cursitos de estas cosas, para saber cómo coger una bolsa de plástico y empapelar. Esto lo hacen ya desde hace tiempo. Para ser camarero tienes que hacer un curso de manipulación de alimentos. Esto no existía nunca, porque para manipular alimentos tampoco hace falta ser doctor. Ahora hay casi que ser doctor. Entonces esto, ya os digo, yo lo veo así, no me asusta en absoluto, que el mundo va a ir hacia ese lugar. Segunda parte que también tiene que ver con la inteligencia artificial. China, que es el nuevo ideal de cualquier empresario del mundo, ya os lo digo. Aunque os digan que no, es así. Cualquier empresario del mundo mundial, sobre todo de países europeos y americanos, les encanta, les encanta. Han creado un chip antiborrachos, porque por lo visto hay en algunos lugares de China donde hay mucho borracho suelto, o sea, gente que bebe. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, nada más llegar a España, me pasa todos los años cuando vengo y voy, en cuanto al consumo de alcohol y el consumo de drogas. No estoy hablando de la ilegalidad ni nada, no me interesa en absoluto
nada. Cada uno que haga lo que quiera y que sea responsable de sus actos del tipo que sea. Llámese drogas callejeras o llámese drogas farmacéuticas, me da lo mismo. Si tú bebes, si no bebes, cada uno elige con quién quiere estar, con quién no quiere estar, si quiere. A mí eso me da igual. Sinceramente, no entro. Entro en mí. Pero algo que me llama la atención cuando vuelvo a España, muchísimo de Estados Unidos, que es un país que se consume muchísimo alcohol y en el que hay muchísimo tipo de drogas farmacológicas y de las otras está ahí, pero lo que me llama la atención cuando vengo a España es que lo detecto de inmediato, es que está en la calle. Pero en la calle por la tarde, en zonas normales, ¿lo ves? Un jueves por la tarde, vas cerca de la playa y ves ya unas caras a las 5 de la tarde que dices, a ver, yo esto lo entiendo y me voy a quitar la careta porque yo esto lo he hecho. Lo he hecho muchas veces y mucho tiempo. Sí, no es que no estoy criticando esto. Estoy diciendo que me llama la atención ver lo obvio que es esto. Entonces, esto tiene que ver con el chip chino antiborrachos. Entonces, claro, los chinos han llegado a la conclusión que le pueden poner un chip a alguien, que de hecho ya lo han hecho, y entonces, pues ya lo detecta. Y si lo detecta, ese chip le provoca una serie de cosas para que no beba más. Claro, y aquí vamos a donde yo quería ir de verdad. Al albedrío, al libre albedrío, la elección. El Estado apoderándose de todo. Hoy es el chip antiborracho, mañana será el chip anti esto, pero nunca habrá un chip antipolíticos. Por ejemplo, anticomunistas, antifascistas. No sé, el húngaro este que está por ahí, que está pirado, o yo qué sé, o otros países por ahí de América Latina también, o en Estados Unidos, yo qué sé, o Biden, o Trump, me da igual. O monarca, el chip antimonarcas. Que cuando, por ejemplo, el rey Carlos iba a decir Juan Carlos, ese es el nuestro, el que se ha ido a los países árabes, allí a pasárselo bien, quiera, por ejemplo, cambiarse 6 veces de ropa, pues el chip le haga ¡puf! Escucha, y le diga, no, tronco, que la ropa está limpia, que no pasa nada, que con una vez vale, como mucho 2. Porque te ahorras dinero, le ahorras dinero sobre todo al Estado, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Es un poco cómico lo que estoy contando, pero es que esto ocurre. Entonces aquí lo importante no es la libertad con responsabilidad, es decir, yo me he pasado de mambo, he hecho una cosa que no debería hacer, he conducido borracho, me han pillado, he hecho alguna trastada, pues mira, me cae una multa, o puede haber cárcel, o lo que sea. Perfecto. Eso es responsabilidad. Que el Estado intervenga en tus actos, por ejemplo, un chip para no fumar, un chip para no, por ejemplo, para no insultar, un chip, por ejemplo, claro, es que podemos utilizarlo para lo que nos dé la gana, un chip para no criticar al gobierno, un chip para no criticar, bueno, en realidad ya tenemos todos un chip, porque no sabemos qué noticias son verdad, qué noticias son mentira. Esto ya está ocurriendo y puede venir a más, creando una sociedad totalmente adocenada, totalmente controlada, que ya existe pero a nivel galáctico. Ahora vamos a dar un saltito a Francia, la Francia de la igualdad, fraternidad y todas estas cosas, Allez, le France y todas estas cosas, ¿no? Que consiguieron, por ejemplo, liquidarse a un rey, porque estaban un poco hasta los huitos del rey, y traer la democracia, la libertad a Francia. Ese país que vende esto. Pues resulta que ese país, en la actualidad, tiene leyes como la siguiente. Un jubilado de 77 años, que está bastante encabronado con Macron, como puede estar encabronado yo con el que está aquí, o el que estaba antes, o con los Reyes, o con Maduro, o con la Kirchner, o con Biden, o con Trump, con que os dé la gana, con el Chipanui de Polo Norte, me da lo mismo. Tienes derecho a decir, es que no me gusta. Ahí no entramos en ideologías. Puedes tener derecho, claro que sí, totalmente. No es que puedes, es que lo tenemos. Este señor está muy cabreado con él porque ha aplicado un sistema de jubilación peculiar, lo ha retrasado en Francia, y no se le ocurre otra cosa al señor que poner un cartel cerca de un río, en un puente, que básicamente decía Macron que te jodan. En francés, Macron que te jodan, nada más. O sea, fíjate tú lo que ha dicho. Macron on te merde. Macron que te jodan. Bueno, pues esto no se puede hacer en Francia. Esto es un delito de desacato a una persona que ejerce la autoridad pública. O sea,
Yo no puedo decir en Francia, si fuera francés, Macron, que te jodan. O puedo decir al rey de ahora o al de antes, Juan Carlos, que te jodan. No, porque esto es un delito de autoridad, un delito de desacato a una autoridad pública, que tú no puedes decirle eso. Y claro, resulta que hacer esto te puede costar entre 15.000 euros de multa y 1 año de prisión. Bueno, a este señor, la policía francesa, que se ve que no tiene nada más que hacer y que le gusta el sistema. O sea, tú trabajas para vivir, eres funcionario público, y entonces si la ley nueva, supuestamente democrática, te dice esto, pues el poli obedece. El poli, que no es poli, obedece. Es así. Entonces dices, a ver, amigo, tú estás trabajando para ganarte la vida, pero tú tienes conciencia. Esas cosas que nos pasan a todos en todos los trabajos, no os creáis. Esto puede pasar también en Facebook, en Google, acerca de qué estáis haciendo, ¿no? La economía de la atención. ¿Estáis haciendo esto para controlar a la gente? No, pero somos súper ingenieros ya, pero tú estás pensando en lo que estás haciendo, estas cosas, pero esto es una cosa muy abierta, que hay que dejarla abierta para que cada uno con su conciencia haga lo que quiera. Es cierto que ya van saliendo gente que empieza a hablar, y eso es importante. Bueno, pues este señor, como era un poquito fuerte la película de meterlo en la cárcel 1 año por decir, Macron, que te jodan, yo creo que hay que decir, yo os invito a que decir hoy, Macron, que te jodan. Si no sois franceses, no sea que os metáis en un fregado. Por un poquito de limpieza y de higiene mental y de libertad. Lo que le han hecho ha sido sustituirle esa pena por un curso de ciudadanía. Esto me lo hicieron a mí los de Google, los de YouTube, cuando se me ocurrió hablar de un libro de una psicóloga española, y los de Editorial Planeta se pusieron nerviosos, le dieron al botón falta grave, me condenaron 3 meses. Sí, es más o menos, me cago en la risa, pero eso sí, a menos visualizaciones, y además me hicieron para sacarme la mácula, hacer un curso de readoctrinamiento, de entender los derechos de autor. Esto existe también. Entonces le han dicho que tiene que hacer un curso de ciudadanía como sanción. Pero es que hay otra cosa más. En Francia también, a otra mujer la detuvieron en el mes de marzo del año pasado por llamar basura al presidente. Tampoco puedes decirle al presidente Macron, no puedes decirle ni que te jodan, parece esto en YouTube ya, ni que te jodan ni basura. Es que la cosa tiene huevos. Los agentes aparecieron en su casa para comunicarle el delito de desacato y que quedaba detenida. La señora puso cara de sorpresa y dijo, ¿están ustedes de broma? ¿Esto es una televisión, alguna cosa? No, esto era verdad. Y por lo tanto va a ir a un juicio. A un juicio. Además, como había puesto eso en Facebook, que también lo vigilan, fíjate quién sería esta señora. Si es que no era nadie. Tendría a lo mejor 1.200 seguidores, pero como el sistema se dedica a seguir palabritas ofensivas, por ejemplo, Macron basura o Macron que te jodan, si eres francés, pues se plantaron en su casa. Entonces ahí tenéis ya algunas cositas muy básicas acerca de cómo vamos. Yo sé que si nos ponemos a rascar aquí no acabamos, pero la idea es crear un poquito de conciencia. La inteligencia artificial, los chips antiborrachos de China. En Francia le puedes llamar Macron que te jodan, porque es un delito de desacato a la autoridad pública. Tampoco le puedes llamar basura. Le tienes que decir je t'aime, Macron. Je t'aime. O sea, si te dices je t'aime, o sea, en lugar, si estás cabreado, no le dices que te jodan. No le dices je t'aime. Entonces je t'aime. Y cuidado porque el je t'aime, a lo mejor, según el sonidito, igual también te puede conseguir un premio. Esto es Europa. Supuestamente democracia. Libertad, fraternidad, igualdad. Pero ahora vamos a ir a otro más, para que veáis dónde estamos. Esa India que todos amamos, que todos aman, que todos queremos, fuente del karma, epicentro ónfalos del karma, base de gurús que crecen como setas. Si os pensáis que setas en el mundo, que parece ser que es la cosa que más hay en el mundo, más que las flores, parece ser que en la India crecen como setas los gurús, pero gurús crecen como setas, seguimos a gurús como setas, pero muy pocos gurús de estos que crecen como setas, que algunos pertenecen incluso a estas religiones, hinduistas, no sé qué, jainistas, lo que tú quieras, porque allí hay muchas, no hablan de lo que ocurre en la India.
¿Por qué? Bueno, pues lo pueden quemar, por ejemplo. Les pueden tumbar la cosa, les pueden acabar con el chiringuito. Yo que he estado en la India un mes, igual que en otros países, cuando veo lo que es, vamos a llamarlo eufemísticamente, el servicio, porque hay mucho servicio allí. Ahí el servicio es espectacular. El servicio también crece como setas. Hay gente que tiene mucha gente sirviendo. A mí sí me ha parecido esclavista. Así de claro, lo digo, esto es más caro que el agua. No, es que no entiende la cultura. No, no me interesa. O sea, yo entiendo la cultura y entiendo lo que es justo y lo que no es justo. Si la cultura, por ejemplo, me está diciendo que acepte como normal, por ejemplo, que los españoles hagan lo que hicieron en América Latina, pues no lo puedo aceptar ni como español ni como nada. ¿Que ya pasó? Sí, también, pero tampoco puedo aceptar como cultura que los aztecas o los que sea, pues cortarán cabezas y las tirarán por ahí. Sacrificios humanos tampoco lo puedo aceptar. Pero eso ya pasó. Pues yo no lo acepto. O aceptar que la mujer tenga que llevar un burka y que no puede ir a un partido de fútbol ni conducir un coche, pues yo por mucha cultura que queráis no lo acepto. O sea, me da igual. Que no lo acepto. Pues no lo veo normal. ¿No? Entonces esto de la cultura hay que tener cuidado porque no es que tú no entiendes la realidad. Sí, yo no entiendo la ley, yo entiendo lo que creo que es justo y lo que no es justo. Y bajo la cultura se han cometido verdaderas barbaridades. Entonces lo de la India es muy interesante porque se ha vuelto a montar otro pollo. Un pollo en español, bueno, hay varias cosas, una de ellas no voy a explicarla, pero un pollo es, pues eso, cuando se pelean los pollos. Pero claro, en este país, cuando se pelean los pollos, que suelen ser por religiones, la cosa se desmadra. Entonces, hace poquito, pues por una cuestión de castas, que existen las castas todavía, las abolieron en 1950. Pero eso de nuevo es lo mismo. Los colonos ingleses, terrible. Pero es que antes de los colonos, allí había una merienda de pollos que ni te cuento. Pero es que se han ido los colonos y la merienda de pollos sigue. ¿Cómo? Sigue. ¿Cómo? Sigue. Entonces, el gigante asiático, en constante desarrollo, que aspira a ser una potencia mundial y que ha pasado en población a China, continúa arrastrando un retrógrado sistema de castas, el cual supuestamente se abolió en 1950, pero que en la jerarquía social sigue intacto y clasifica a los hindúes al nacer, definiendo su lugar en la sociedad, qué trabajos pueden hacer y con quién pueden casarse. Este sistema de castas, ¿os imagináis que todos los días hubiese una compensación de noticias entre lo que hicieron los ingleses en la colonización y lo que hacen los hindúes en la actualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, noticias de los ingleses colonizadores, una burrada, y noticias de esto, de las castas, todos los días. Ahí nos quedaría un poquito de pelotazo, pero es que esto nos suele... Nosotros nos quedamos más con la India de los gurús. Por eso cuando digo analizar, pensar, revisar, cuestionar todo, porque no podemos literalmente mamarnos todo lo que nos cuenta, ya sea el gurú Panocha o el gurú Panchito. Es que me da lo mismo. Porque esto es la conciencia. Y sí, y en la vida a veces la conciencia requiere acción. No reacción, sino acción. Y yo, en el mundo espiritual, a los pocos que he encontrado que tengan esta valentía de decir las cosas así, es a Krishnamurti y a Anthony de Melo. Alguno más hay, pero pocos. Si sabéis alguno, yo encantado. Me lo ponéis y me pongo a leerlo otra vez. Este sistema, el de castas, afecta al 25% de los más de 1.400 millones de personas que viven en la India, agrupados bajo las castas registradas que se llaman Dalits y a las tribus registradas que se llaman Adivasis. Ambos son los grupos socioeconómicos más desfavorecidos del país, pero las que son las tribus son aún más marginadas. Muchas de esas tribus no tienen ni siquiera documentos de identidad necesarios para acceder a muchas de las ayudas gubernamentales, a la medicina o incluso una cuenta bancaria. Durante la época del contagio total, en esta paranoia, cuando empezaron a salir las cosas de la India, y como he estado en la India lo pude ver también, no en esa época sino anteriormente, recuerdo una conversación con un amigo que le decía: escucha, en la India hay gente que no tiene ni DNI,
que ni existen. O sea, hablan de 1.400 millones. No tienen ni pajolera idea de cuántos hay, porque hay gente que no está ni registrada, no tiene nada, no tienen ni identidad. Lo de no tener identidad, os digo una cosa, tiene su puntazo, porque a mí me encantaría no tener ni identidad, ni DNI, ni pasaporte, hacer lo que me diese la gana, que nadie sepa dónde estoy, ni de dónde soy, ni flores. Claro, con recursos, obviamente, porque si no la cosa se complica. Y decía, no, pero tú no entiendes nada. No, yo no entiendo nada. Bueno, pues aquí lo tenéis. Pero es que me da igual no entender o no entender, es que me da lo mismo. Gente que no tiene ni identidad legal. Pero es que las instituciones económicas mundiales consideran a India una de las grandes democracias del mundo. Claro, esto es una locura. Y ahora vamos por último ya. Aquí se me ha olvidado meter a los gringos, a los americanos, pero es que estos necesitarían, yo qué sé, 10 horas por lo menos. Entonces, como ya sabéis todo, lo tenéis claro, igual que yo, lo vamos a saltar. Pero vamos a la última, que tiene que ver con el título, además, de la piedra del destino. La piedra del destino es una piedra, así, un pedazo de piedra de cojones, además, que es una reliquia del Reino de Escocia y que se ha utilizado durante muchos siglos en las entronizaciones de los reyes, los que viven por ahí en Londres. Esta piedra la robó directamente un rey que se llamaba Eduardo I cuando conquistó Escocia y dijo, esta piedra para mí. Y la convirtió en la piedra del destino y se utiliza cuando se entroniza a un rey o a una reina. Parece ser que la piedra habla también, tiene esos componentes. Claro, los escoceses, que están un poco hasta los huevos de los ingleses, pues ahora, en estos días que ha habido la farándula esta de la entronización, porque esto es una farándula además de las caras, se trasladaron la piedra, la tuvieron que mover. Imaginaros, para mover la piedra esa, el pollo que se montó. Estaría hasta ahí el MI5, el MI6, cualquiera vigilando que no se rompiera la piedra, que se partiera la piedra en el camino o que alguien quisiera robar la piedra, como si la piedra se pudiese meter en un bolsillo. Estas son cosas de la farándula esta en la que vivimos. Entonces, en esto que ha pasado de este rey nuevo, Carlitos III, hemos visto un montón de cosas. Por lo menos yo he visto un montón de cosas. La piedra que habla, mística. Pero luego durante la ceremonia hay un momento, yo no sé cuánta gente había ahí, pero bueno, no eran gente, eran reyes, que son distintos que gente. Gente es otra cosa, gente somos nosotros, ciudadanos, y estos son reyes, es otra casta, es una casta europea o algo así. Hubo un momento en el que sacaron unos pendones. Pendones no es una mala mujer, pendones son unos especie de banderas que se sostienen, las sacaron ahí entre música así bombástica, y entonces tapan al público, y en ese momento el cardenal de Canterbury, o no sé dónde era, en una ceremonia íntima en la que solo está el cardenal, porque no olvidaros que el rey de Inglaterra además es representante máximo también de la iglesia, creo que es anglicana, si no va asociado la cosa, Pero ahí han estado sufriendo mucho porque las conductas de los reyes ingleses han sido un poquito peculiar y han tenido que ir arreglando cosas entre divorcios, cuernos, botones, esas cosas. Bueno, están trabajando en eso, siempre están trabajando en eso para arreglarlo. O sería más fácil decir, pues no pasa nada, ¿no? Pero no me des clases de moralidad, simplemente haz lo que te dé la gana. Pero no, esto no. Ellos quieren estar bien con todos, sobre todo con ellos. Entonces, en esa ceremonia, que es una ceremonia que han catalogado como la ceremonia última de comunión con Dios. El rey, que no paga impuestos, escuchadme, que no paga impuestos. La fortuna se cree que está alrededor de los 30.000 millones. Bueno, es igual, muchos billetes. No paga impuestos. Y el Estado le paga, además. No paga impuestos. Entonces, en esa comunión con Dios divina, toda la gente, todos los que están con ellos allí, que claro que son de la misma charca,
la charca monárquica. Pero luego tienes a los millones de personas que se han mamado esto. ¿Qué digo? ¿Es verdad esto? Toda esta gente que en el mundo, desde ahora y hace ya tiempito, cada vez hay más carencia de acceso al trabajo, más crisis psicológicas producto de la necesidad, trabajos más y menor pagados, más injusticia, más control por parte de los estados. Pero me da igual, yo no hablo aquí de derecha y de izquierda, están todos metidos aquí. Todos metidos aquí. Los millones de personas que han estado mamándose esto. Entonces, y ya por acabar esta charlita de hoy, que es un poco noticiario o noticiero, lo de la consciencia está siempre en revisión. Lo importante de esto, por lo menos para mí, lo importante de esto es estar siempre revisando y cuestionando. Lo importante de esto es observar. Por eso veis que a Cristo lo cagan. Pues sí, más o menos. Lo matan. Es que todos acaban mal. ¿Por qué? Por un cuestionamiento de las cosas de principio y por principio. Anthony de Melo y Krishnamurti dicen, en el momento que tú pierdes el miedo a la muerte, que uno pierde el miedo a la muerte, esto es complicado porque es bastante complicado, pero es así, es cierto, es así. Porque claro, hay circunstancias en las que te puedes ver muy complicado y te pueden ahí putear bien de lo lindo. Pero en el momento que interiormente pierdes el miedo a la muerte, tú eres libre y eres un problema para el sistema. En el momento que nosotros estamos en esta dualidad, igual que medito, igual que hago el viaje psicotrópico, hago la respiración, hago todo, y no vemos en nuestra vida de la hora, que también es vida espiritual, que es vida de verdad, que es vida de conciencia, estamos tragando, sin parar. Y no despertamos, tenemos un problemita. Sí, de conciencia. Porque el mundo se ha puesto tan complejo que hasta hace unos años todavía se hablaba todo el tiempo, después de la Guerra Mundial, que fue la del fascismo, del comunismo. Terrible el comunismo. Terrible, no tengo ninguna duda. Es lo que pienso, sigue matando a gente. Populismo, terrible. Lo que ocurre en Venezuela, en Argentina, incluso en México, terrible. Pero es que cuidado con eso, porque eso no es solo eso. El capitalismo, que yo no sé si es capitalismo o no, loco de Estados Unidos, de Europa, cada día se acerca más y comparte muchas de esas cosas. Cada día hay menos recursos, cada día hay más control. Y no se le llaman a las cosas por su nombre. Cuando lo que te mueve es el bien, es el dinero, pagar menos, ganar más. Cuando te mueve eso, pues sí es que esto es de lógica. Y mira que escriben manuales de economía todo el mundo. Pues ¿qué te interesa a uno que quiera contratar gente? Pues que tenga mucha abundancia de gente para contratar, para poder pagar poco, pero es que esto es de manual. ¿Y esto significa que yo sea comunista? Pues no, esto es una cosa, es entender la película que tenemos que entender todos nosotros para cuando nos enfrentamos a la vida, entender qué está ocurriendo y qué es lo que te mueve, si mueve el interés absoluto, si eres un objeto, si eres una cosa utilitaria, eres un número, un código de barras, si te lavan la cabeza, si no te lavan la cabeza. Si estás jodido y desempleado porque no tienes trabajo, pero te mamas 2 horas o 4 horas de las orejitas Carlitos ahí, y te emociona. Pero chico, podemos despertar un poco.
Sinceramente, la conversación de hoy, yo no sé si va a molestar o no, me da lo mismo. Está hecha con cariño. Es una llamada a la atención de todos. Y esto tiene que ver mucho con la meditación. Y tiene mucho que ver con la vida, porque la meditación tiene que ver con lo cotidiano, y esto es lo cotidiano. Cuando uno dice, no, es mejor no tener dinero, pero vamos a ver, en efectivo, es mejor pagar con el teléfono, pero vamos a ver, empanado. Pero que tú al hacer eso, estás diciéndole a un montón de instituciones qué compras, qué no compras, a qué hora compras, dónde viajas, con quién has estado, qué trayecto has hecho salir de tu casa, si el corazón te ha palpitado un poquito más fuerte o no. Pero ¿qué necesidad tienes tú de eso? ¿Me lo quieres? Eso es pérdida de libertad. Son datos que se utilizan. Por ejemplo, cuando los coches te venden, no, yo tengo ese sistema. Yo, por ejemplo, conozco en Estados Unidos el caso de Volkswagen, tengo este seguro. No, el seguro ya te lo instala una aplicación del seguro en el coche. ¿Para qué? En principio, para nada. Pero claro, tú le estás diciendo al seguro del coche si te has tragado un semáforo, si no te has tragado un semáforo, si has corrido, cómo conduces, si aceleras, si no aceleras, todas esas cosas. Y claro, esos datitos se van a quedar ahí guardaditos para toda la vida. Para cuando tú, 10 años después, te compres otro coche, o alquiles otro coche, o lo que sea, y vayas a renovar el seguro y te digan, no, es que tu historial es de crimen. Te has saltado en 10 años 200 stop. Te has pasado en amarillo 350 semáforos. Has aparcado mal con la rueda encima de la línea blanca 500 veces. Y diréis, joder, ya, pero no está mal porque esa persona, todo lo que ha hecho está mal. Pero es que no se trata de que esté mal, se trata de tu libertad. Y yo estoy diciendo que tener libertad para hacer el mal, no. Pero otra cosa es estar dando datos todo el tiempo. Por ejemplo, en el momento que nosotros entregamos nuestros derechos y libertades, incluso con cagadas, a instituciones, banca, política, salud, lo que os dé la gana, va a ir a más y nos van a adoctrinar hasta emocionalmente, qué es lo que está considerado bueno y no, y nos lo van a imponer. Eso es inaceptable para el ser humano. La conciencia la tenemos que despertar por nosotros mismos, pero claro, si ya partimos de la base de que un desempleado que hasta bota izquierda se mama 5 horas de orejitas, pues ¿qué queréis? Si una maná, porque son maná son millones, manada de ñúes en África o de gurús de la India, no cuestiona, porque se la montan gorda, el rollo de las castas, pues ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Pues lo que hay. Dicho esto, os dejo con la piedra del destino, que es una piedra que habla. Yo no soy una piedra, soy un ser humano dispuesto a cambiar todas las veces que haga falta, dispuesto a cuestionarme todas las veces que haga falta, dispuesto a pedir perdón cada vez que me equivoque y que yo reconozca que me he equivocado o que alguien me haga ver que me he equivocado, y no disculparme, sino pedir perdón, pero entendiendo que en el mundo ni hay color para comprendernos, que todos somos seres humanos, que ni hay género, que sí que hay género, claro que hay género, bueno, hay 20 y pico géneros, pero que no puede ser eso utilizado como una diferencia social ni económica de ningún tipo, y que hace tiempo que estamos sometidos por todos los sectores
económicos, políticos, por todas las ideologías y va a más, incluso por la tecnología, incluso por la ciencia, incluso por las farmacológicas, incluso por las instituciones religiosas, incluso por instituciones meditativas y espirituales disfrazadas de vendehappiness. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y ya sabéis, si queréis ver la coronación, pues la tenéis ahí, es muy divertida. Que tengáis un excelente día, hasta mañana. La piedra del destino. Es decir, la palabra es no. Chao.